Buenas noches, vamos a hablar sobre los procesos infecciosos renales, empezando desde una vista de imagenología, donde no vamos a detenernos en hablar sobre fisiopatología ni clínica, simplemente vamos a ir directamente a lo que son netamente imagenología. Empezando por la pielonefritis aguda, principalmente va a estar dada y sobre todo la pielonefritis por la Escherichia coli. En menor frecuencia vamos a tener el Enterococcus faecalis y el Staphylococcus epidermis. En el TAC, sin contraste, se puede observar gas en el tracto urinario, litiasis, focos de hemorragia, aumento del tamaño renal, dilatación de los sistemas excretores, y con contraste se puede visualizar zonas de nefritis focal, también se pueden localizar accesos, y eso. En esta primera imagen que tenemos aquí, podemos ver que es un TAC del abdomen que va a tener extensos cambios inflamatorios en los tercios superior y medio del parénquima, pues, renal derecho, ¿no? Con varios accesos. En la siguiente diapositiva tenemos precisamente aquí a la izquierda, la primera imagen, la imagen de la izquierda, que es un TAC con contraste en fase venosa de un paciente que tiene pues fiebre, leucocitosis, en la que se ve un riñón edematoso con áreas hipodensas, corticomedulares. Además, también tenemos un realce del urotelio, de la vía excretora, y sus hallazgos pues, son compatibles con lo que es la pielonefritis aguda no complicada. En la imagen que tenemos, en cambio, hacia la derecha, podemos ver un acceso renal izquierdo, que posee una colección bien delimitada, hipodensa, y no realza, no presenta flujos, y está rodeada por una pseudocápsula que realza en el anillo. Ahora, continuando con pielonefritis enfisematosa, ¿ok? Esta es una complicación necrotizante que se va a dar debido a bacterias formadoras de gas, en la mayoría de la Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y la Proteus mirabilis. Frecuentemente va a estar dada en diabéticos en el 90% de los pacientes y también en pacientes inmunodeprimidos. Hasta el 70% vamos a poder visualizar lo que son colecciones hidroaéreas proyectadas sobre la fosa renal en una radiografía simple. Como siempre en todas las patologías que vamos a ver, como que la mejor forma de ver la imagen siempre va a ser el TAC. La ecografía siempre va a ser muy útil, pero como la de elección siempre eligen el TAC para este tipo de patologías. En el TAC vamos a encontrar un aumento del tamaño renal, colecciones hidroaéreas y colecciones líquidas. Se va a distinguir en dos tipos. En la tipo 1, que va a existir destrucción del parénquima renal con presencia de gas sin colecciones líquidas y es de peor pronóstico que la tipo 2, que esta va a tener colecciones renales o perirrenales junto con burbujas gaseosas. Ahora, déjenme mostrarles aquí la imagen. Vamos a ver si es un TAC sin contraste en fase portal tras la administración entonces, ver. A ver, se muestra un riñón, podemos ver en esta imagen, se muestra un riñón izquierdo aumentado de tamaño con una colección renal y perirrenal posterior superior con líquido y abundante gas, que va a tener bastante gas en el interior, que se puede ver que es compatible justamente con la área que tiene una zona necrosante, y por eso es que el TAC es la prueba de elección cuando se sospecha una pielonefritis enfisematosa. Ahora, vamos a hablar de la pielonefritis crónica. Aquí vamos a poder encontrar lo que son, perdón, la simetría renal. Uy, disculpen, no sé si sigue ese. Ahí. La simetría renal, cicatriz renal, atrofia renal con adelgazamiento cortical y dilatación calicial por retracción. Dentro de estas patologías crónicas podemos mencionar a lo que es la tuberculosis renal, que radiológicamente su hallazgo más frecuente son las calcificaciones, se presentan hasta en el 40-70% de los casos. La manifestación más precoz de esta es las erosiones de los cálices renales en un patrón ¿cómo se llama? Apolillado, ¿sí? Apolillado,
Además, cuando la enfermedad es más avanzada, podemos encontrar áreas de cavitaciones, alargamiento cortical y estenosis del sistema pielo-fundibular. Precisamente esta imagen que tenemos aquí, vamos a tener un paciente que presenta justamente, perdón, hallazgos compatibles con la pielonefritis porque va a tener su hipodensidad parenquimatosa con una estenosis pielo-infundibular que se ve justamente donde está la punta de la flecha y el adelgazamiento cortical, todo lo que acabamos de hablar precisamente como puntos en la pielonefritis crónica, ¿no? Ahora, en la siguiente imagen que puede ser que se ven varias tomas, a grandes rasgos podemos decir que tiene se puede apreciar lo que es una estenosis tanto infundibular como una estenosis infundibular como pielo-ureteral que condicionan lo que son discretos signos de uropatía obstructiva crónica con foco de necrosis cortical, que son precisamente sugestivas de una tuberculosis renal. Ahora sí, vamos a hablar sobre la pielonefritis xantogranulomatosa, que es una reacción granulomatosa y supurativa a una infección recurrente desarrollada por una litiasis, una obstrucción o un tumor. Esta enfermedad comienza en la pelvis y los cálices y posteriormente se va a extender al parénquima renal. Se asocia muy frecuentemente con lo que son los cálculos coraliformes, perdón, y a las bacterias Proteomirabilis o Escherichia coli, siendo muy frecuente la infección polimicrobiana y generalmente es unilateral, es más frecuente también en pacientes diabéticos y en mujeres. El descubrimiento de los cálices aumentados de tamaño con una pelvis pequeña, un riñón aumentado de tamaño con un cálculo central y cambios inflamatorios circundantes son características más frecuentes. Por lo general, el riñón afectado no suele ser funcionante. Podemos ver esta figura, donde era un paciente con un cuadro de astenia y dolor en el hipocondrio derecho desde hace 3 meses. En la imagen que podemos ver la A, una radiografía simple del abdomen, donde vemos una litiasis coraliforme en la fosa renal derecha. No se las puedo de alguna manera mostrar con el puntero porque estoy utilizando 3 dispositivos a la vez, uno para la cámara, uno para la presentación, pero intenten ver lo que yo estoy intentando decir. Eh, eh, en la imagen B y en la C podemos ver que es un corte, podemos ver que tenemos litiasis coraliforme y también múltiples colecciones que van a reemplazar el parénquima renal y que se extienden hacia el espacio perirrenal, al espacio pararrenal posterior y se extienden hacia el músculo psoas derecho, donde justamente hay una punta de la flecha donde se la puede visualizar. Entonces puede visualizar este hecho. Ahora, esta siguiente imagen, que es de una urografía de una pielonefritis xantogranulomatosa, como estamos hablando, donde se aprecia justamente un riñón izquierdo aumentado de tamaño, con hidronefrosis y varios cálculos en la vía excretora. El parénquima renal izquierdo, sustituido por varias áreas focales de baja atenuación, se asocian con mínimo engrosamiento de la fascia perirrenal. Ahora, otro tema que tenemos que hablar aquí es del traumatismo renal, justamente, ¿sí? Donde vamos a tener que hablar primero porque cada uno vamos a tener que hablar sobre la clasificación de un trauma renal, que precisamente tenemos. Déjenme acercarlo porque creo que no se ve bien. Ahí, ahí, ya. El grado 1, en el grado 1 vamos a clasificar los que tengan contusión, hematuria macro o microscópica, hematomas, supraescapular, no expansivo, sin laceración, parenquimatosa, un buen pronóstico. Lo que tenemos en el grado 2, hematoma no expansivo perirrenal, confinado en el retroperitoneo, nada muy grave, laceraciones que sean menores a 1 centímetro de la corteza renal, sin una extravasación urinaria, también un buen pronóstico. Una laceración, cuando ya estamos en el grado 3, vemos una laceración mayor a 1 centímetro de lo que es la corteza, sin extravasación urinaria, pues este pronóstico ya va a depender de la esterilidad hemodinámica.
la grado 4, que es una laceración del parénquima, sobrepasando ya la corteza y alcanza la vía urinaria, la vascularización, vamos a tener una lesión de la arteria y vena renal con un hematoma contenido. Ya aquí empieza a haber un mal pronóstico. Igual tenemos una imagen descriptiva debajo que se puede apreciar. Y en la grado 5, una laceración, un estallido, una destrucción total del riñón, su vascularización, la abulsión del pedículo renal, desvascularización renal, y el pronóstico aquí sí es grave. Disculpen. A ver, vamos a ver una imagen y vamos a ver justamente como acabamos mencionando los grados. Vamos a ver por cada uno de los grados. Vamos a mostrarle una imagen de una tomografía. Esta es la lesión de grado 1, contusión del labio posterior riñón izquierdo y hematoma subescapular. Buen pronóstico. Ahora, esta siguiente imagen, como le sucede, una lesión renal grado 2, pequeña laceración cortical, pequeño hematoma perirenal asociado, visualizado en un corte superior. Otro buen pronóstico. Ahora, un grado 3, laceración cortical, podemos apreciar una laceración cortical profunda, que se puede apreciar justamente en la flecha. Va a estar está asociado, de hecho, este corte que estamos viendo a un gran hematoma perirenal que se extiende posterior e inferiormente por el espacio perirenal, desplazando el riñón anteriormente. Aquí nos ha demostrado la extravasación de contraste de las vías urinarias en la fase excretora. Ahora, una lesión renal, grado 4, una laceración renal profunda, ahora sí, se puede ver en la flecha que indica, con afectación de la pelvis renal, que se demuestra la existencia de extravasación de contraste en la fase excretora, que es donde se ve esa estrella, precisamente, que se le está señalado por la estrella. Lesión renal grado. Esta es otra lesión renal justamente de grado 4, no podemos encontrar otra lesión de grado 5, pero en esta podemos ver un infarto segmentario renal. Eso sería todo, ¿no? Y podemos volver a ver los grados. Ya sabemos que en el grado 5 pues hay una destrucción total del riñón y eso pues un poco más que obvio. Entonces, gracias.